Saludos, el día de hoy los participantes del equipo Omega de la asignatura de Física de Área 2 de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 José Vasconcelos hablaremos acerca de la anatomía y fisiología del oído. Los sonidos son vibraciones del aire que producen ondas. Estas entran al pabellón auditivo y luego viajan por el conducto auditivo. A continuación las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. Conectados al tímpano se encuentran tres huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. Con la vibración del tímpano los huesecillos se mueven y envían las ondas a la cóclea. La cóclea transforma estas ondas en señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo. En el cerebro, estas señales se perciben como sonidos que podemos reconocer y entender, y es así como reconocemos sonidos de la vida cotidiana. Pero ahora regresamos al inicio, en donde hablaremos de la anatomía y fisiología del oído. El oído, órgano de audición y equilibrio, se divide en oído externo, oído medio e interno. El oído externo y el medio están relacionados principalmente con la transferencia del sonido al oído interno, que contiene el órgano del equilibrio, además del órgano de la audición. La membrana timpánica separa el oído externo del oído medio. La tuba auditiva o tuba de Eustaquio conecta el oído medio con la nasofaringe. A continuación hablarán más acerca de esto mis compañeros de equipo. Oído externo. El oído externo es la sección más exterior del oído. Consta de una porción expandida de cartílago llamada pabellón auricular y del conducto auditivo externo, que es una extensión de fibrocartílago del pabellón auditivo en el que se sitúan las glándulas sebáceas encargadas de producir la cera o el cerumen que protegen al oído. Funciones. La función del oído externo es la de recolectar las ondas sonoras y dirigirlas hacia el conducto auditivo externo a través del orificio auditivo. Asimismo, el conducto auditivo tiene dos propósitos adicionales: proteger las delicadas estructuras del oído medio contra daños y minimizar la distancia del oído interno al cerebro, reduciendo el tiempo de propagación de los impulsos nerviosos. Otras funciones del oído externo son contribuir a la localización espacial de los sonidos y en la modificación del espectro de la señal sonora, ya que las señales sonoras que entran al conducto auditivo externo sufren efectos de difracción debido a la forma del pabellón auricular y la cabeza. Dichos efectos varían según la dirección de incidencia y el contenido espectral de la señal. Así, se altera el espectro sonoro debido a la difracción. Por otra parte, el conducto auditivo externo tiene como funciones conducir las ondas sonoras hacia el oído medio, además de influir en la respuesta en frecuencia del sistema auditivo. Anatomía. Ahora, explicaré las diferentes partes que conforman al oído externo. El borde exterior del pabellón auricular se llama hélix, y la prominencia curva interna paralela con el hélix y anterior a él se llama antihélix. El antihélix se divide en dos del antihélix, entre las que hay una depresión triangular llamada fosa triangular. La depresión entre el hélix y el antihélix se llama fosa escafoidea. El antihélix forma una curva alrededor de una cavidad grande y profunda llamada concha, la cual está dividida parcialmente en dos partes por la raíz del hélix. Frente a la concha, proyectándose hacia atrás sobre el conducto, hay una pequeña eminencia puntiaguda llamada trago. Opuesto al trago hay un pequeño tubérculo conocido como antitrago, y abajo de este se encuentra el lóbulo, que se compone de tejidos areolar y adiposos fuerte. Ahora hablaremos del oído medio, también conocido como cavidad timpánica. Es un espacio lleno de aire que se encuentra dentro del hueso temporal que comunica la trompa auditiva con la faringe. El oído medio está conformado por la cavidad timpánica, que se encuentra limitada lateralmente por la membrana timpánica y medialmente por la pared lateral del oído interno. En el oído medio se encuentran los huesos más pequeños del cuerpo: el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesos se encuentran unidos por una serie de articulaciones sinoviales recubiertas de epitelio escamoso simple. El martillo se encuentra unido a la membrana timpánica con el yunque interpuesto entre él,
y el estribo, que se inserta en la ventana oval que comunica la membrana timpánica con el oído interno. Por otra parte, podemos encontrar dos músculos esqueléticos pequeños, el tensor del tímpano y el estapedio, que ayudan a mover la membrana timpánica, y los huesos pequeños, que al amplificar su oscilación envían vibraciones a la membrana timpánica a través de la cavidad timpánica del oído interno, poniendo así en movimiento el medio líquido de la división coclear del oído interno. Adecuadamente, la presión del aire en el oído medio debe estar al mismo nivel de presión que el aire fuera del oído. El aire ingresa al oído medio a través del tubo de Eustaquio, o también conocido como tubo auditivo. Cuando usted bosteza y escucha una pequeña explosión, el tubo de Eustaquio ha transportado una burbuja de aire al oído medio para igualar la presión. Una afección, alergia, masa o adenoides agrandadas pueden bloquear el tubo de Eustaquio, lo que produce la acumulación de líquido en el oído medio. El líquido evita que el tímpano vibre adecuadamente, bloqueando la transmisión normal del sonido a través del oído medio, y puede causar una pérdida auditiva. Oído interno. Decimos que el oído interno es el conjunto de cavidades óseas situadas dentro de la porción petrosa del temporal. Sus funciones son audición y equilibrio. Para su estudio, el oído interno se divide en un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo está formado por tres estructuras óseas, llamadas cóclea, vestíbulo y conductos semicirculares. El vestíbulo presenta 6 vistas: la pared anterior, la pared posterior, la pared superior, la pared inferior y la pared lateral. Los conductos semicirculares son 3: el conducto semicircular anterior, el conducto semicircular posterior y el conducto semicircular transverso. Y la cóclea, que será explicada más adelante. El laberinto membranoso contiene conducto coclear, sáculo y utrículo. Para terminar, hablaremos de la cóclea y sus funciones en el organismo. La cóclea es el órgano principal de la audición, la cual permite percibir los sonidos que se producen en el entorno que nos rodea. Pero con esto llega la pregunta: ¿cómo funciona? El movimiento del estribo produce una onda líquida en la perilinfa de la rampa vestibular, y de allí la rampa media o conducto coclear. De este modo, las vibraciones producidas por el estribillo son transferidas y retornan para encontrar a la ventana redonda. La porción del tubo en espiral donde son enviadas las vibraciones al vértice se le conoce como escala vestibular, mientras que la porción por donde desciende se llama escala timpánica. En medio de la escala vestibular y la escala timpánica hay una tercera estructura llamada conducto coclear, el cual está lleno de un fluido conocido como endolinfa. Ahora bien, tanto el conducto coclear como las escalas están separados por dos membranas, la membrana de Reissner y la membrana basilar, que son estructuras sumamente delgadas. Debido a que estas membranas son flexibles, se mueven en respuesta a las vibraciones acústicas que viajan hasta la escala vestibular, y a continuación las membranas envían las vibraciones de vuelta hacia la escala timpánica. El órgano de Corti, u órgano espiral, es una estructura que está situada sobre la membrana basilar. Contiene células pilosas, que son los receptores de la audición. Las células pilosas se organizan en hileras, siendo conformadas por una sola hilera de células pilosas externas, que son separadas de las células internas por el túnel de Corti. Las células pilosas hacen sinapsis con las neuronas sensoriales y las neuronas motoras de las ramas cocleares de los nervios vestibulococleares. Así, las vibraciones llegan al órgano de Corti. Estimulado por medio de la vibración producible en la membrana basilar, el órgano de Corti envía impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear para posteriormente ser interpretadas por el sistema nervioso central, y de esta forma el cerebro decodifique lo que conocemos como sonido. Finalmente podemos decir que el oído es un órgano ciertamente complejo. Nos permite percibir y distinguir los sonidos, por lo que durante la historia del ser humano este órgano ha sido vital para nuestra supervivencia e inclusive disfrutar de los sonidos a nuestro alrededor. Sin embargo, este órgano se ha descuidado con el paso del tiempo. Cada vez se vuelve más común estar rodeado de sonidos altos como las maquinarias o el tránsito de las calles,
o incluso la propia música a volumen alto, los cuales pueden afectar nuestra capacidad auditiva. Por eso es indispensable informarse acerca del oído, conocer sus funciones y afectaciones para darle la importancia y el cuidado necesario. Sin más que agregar, se despide el equipo Omega de la asignatura de Física de Área 2 del Grupo 610.